Joaquín López Dóriga tiene en Radio Fórmula el recuento del 2020. Siga con nosotros. El lunes 6 de enero, el Día de Reyes, pues Margarita Ríos Farjat, que había sido jefa del SAT, recibió el mejor regalo de Reyes de su vida: un asiento en la Suprema Corte, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese día 6 le dieron su documentación, su toga, ¿sí? Y ella entró en lugar del ministro Eduardo Medina Mora, que renunció por razones personales, así se lo hizo saber al presidente de la República, desde octubre, fue el 4 de octubre, por razones que nunca hizo públicas. Ese mismo lunes, el Día de Reyes, 6 de enero, hablé con Margarita Ríos Farjat, la nueva ministra de la Corte, y aseguró que la Corte era un contrapeso, pero no un partido de oposición, y garantizó que seguiría siendo autónoma y muy sensible, me dijo, a la preocupación social. Hablando de autonomía, ¿qué tan autónomo puede ser una ministra de la Corte que viene del gobierno? No estoy diciendo que sea la primera vez, pero que viene de una instancia del gobierno federal. Claro, yo comprendo que puede ser una duda válida. Yo misma en mi juventud la llegaba a tener, pero con los años y por mi propia forma de ser, bueno, yo he sido una persona autónoma en todas las facetas de mi vida, mi pensamiento, mis elecciones, mis decisiones, como lo señalé en el pleno hace unos momentos. Yo entiendo, también dije ahí, que la autonomía es una forma de ser. Se es una persona autónoma y crítica respecto a todo y a todos, o no se es respecto a nada. La independencia radica en esa disposición del espíritu, no en una procedencia. Y es más, irnos con una procedencia para calificar una autonomía es sumamente riesgoso, porque no hay lugar, no hay espacio social, no hay punto abstracto, no hay institución que no sea totalmente impoluta de situaciones de presiones o de intentos de manipulación. O sea, en todas partes existen intereses. El tema, por eso digo, la autonomía no es tanto, no es de dónde se proviene, sino con qué disposición de espíritu se enfrentan la vida y las cosas. Pues yo en este sentido no me queda ninguna duda de que voy a continuar siendo la persona autónoma que he sido siempre, y soy muy sensible a la preocupación social y la tendré muy en cuenta siempre también en mi función aquí. Oye, porque ni modo que las ministras vengan de Venus y los ministros de Marte, ¿no? Bueno, es que además la Constitución marca precisamente que es una facultad del Ejecutivo preparar las ternas para ministros. En ese sentido es lógico que el Ejecutivo proponga personas en las que él tiene alguna visión sobre su capacidad, pero va más allá de todo esto. O sea, yo creo que fue un tema que en general los presidentes se han tomado muy en serio, precisamente y con mayor razón a partir de la reforma del 95. O sea, son muchos años y yo me parece que los compañeros ministros y ministras que no me han presidido en el pleno, yo no los veo como nombrados por alguien en particular o que provengan de tal parte. Creo que su trabajo habla por ellos mismos, y en todo caso creo que han sido muy buenas elecciones por parte del Senado de ellos como ministros, que, insisto, quienes están ahora y quienes me han precedido en las funciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que pensar en la Constitución como un marco institucional sano, sólido, con esas decisiones políticas, de fórmula política que se tomaron cuando se hizo la reforma judicial del 95, pues precisamente abonan al sistema de pesos y contrapesos y las colaboraciones del Estado. Más allá de eso, buscar demasiado, pues yo esperaría más bien que el trabajo vaya hablando por uno, y trabajar. Es tan complicado, es mucho lo que hay que hacer, que hay que colaborar más en términos de armonía social y de ver con seriedad a las instituciones. De verdad, yo creo que todos los mexicanos nos levantamos con ganas de dar nuestro mejor esfuerzo para hacer las cosas en el área que nos toque, y si nos concentramos a lo largo de nuestro día en ello, de verdad vamos a ser un país mucho mejor. Ahora, yo entiendo que la Corte no puede ser, como también me lo ha dicho varias veces el ministro Saldívar, el ministro presidente Saldívar, no puede ser un contrapeso, sí, la Corte.
Sin embargo, estamos viendo y hablando de organismos autónomos que los organismos autónomos no están pasando por su mejor momento en su relación con el gobierno. Margarita. Pues bueno, la Corte no es un organismo autónomo, la Corte no es un poder. La cabeza de otro poder, sí. ¿no? En ese sentido, yo coincido con la visión del presidente de la Corte, en el sentido que la Corte no debe convertirse, es un contrapeso, porque el Poder Judicial, por diseño de la distribución de poderes, es contrapeso de los otros, pero no debe ser un tema de oposición, ¿no? Es lo que yo he escuchado al ministro Saldívar decir, que no debe tomar partido de oposición respecto al gobierno que esté en turno, porque eso no es un contrapeso. Eso, al contrario, puede frenar el desarrollo del Estado. Y el tema de los organismos autónomos, pues yo creo que hay mucha construcción, reitero lo que mencionaba ahorita aquí, jurisprudencial, que los respalda en términos de institución y en términos de diseño. Los temas políticos de interlocución que puedan tener o no tener, pues yo los consideraría como eso, como temas políticos de interlocución y como los reacomodos pues que se viven en el orden jurídico. Vamos a ver cómo se desenvuelve, pero eso eso es un tema como de análisis de políticas más que de una visión institucional, ¿no? Margarita Ríos Farjat, ministra Ríos Farjat, se dice, todos los días se dice que los pendientes son crecimiento económico, que es la inseguridad, pero yo creo que un gran pendiente es el de la justicia para todos, porque en México es más factible, es más dado esperar la injusticia que la justicia, Margarita. Pues yo creo que este país puede crecer mucho más y puede ser mucho mejor, pero creo que en general es muy buen país. Creo que vivimos bien y en ese sentido también hay que verle lo bueno en lo que hemos realizado con nuestras instituciones y con nuestra convivencia social y con nuestros valores. Pero efectivamente tiene razón y en mis palabras ahorita ante el Pleno yo hablaba de eso, precisamente de la evolución histórica de la Corte como institución y al hablar de ello mencionaba temas que tienen que ver con el constitucionalismo democrático y con el entorno plural que vivimos, y una parte hablaba también de la movilización social, de la movilización de la gente para judicializar sus temas, sus preocupaciones y expandir su área de derechos. Pero también mencioné pues que esa es una sociedad que se puede movilizar, que tiene acceso, que se da cuenta, que tiene conciencia y procura movilizarse y ampliar sus derechos. Pero es innegable que en México existe una sociedad que no vemos. O sea, esa sociedad de la que yo hablé, que se moviliza, es una sociedad que es visible. Hay una sociedad que no se ve y que no la tenemos en cuenta ni para el diseño de muchas cosas en este país. Y entonces, ¿cómo darle accesos a quienes a veces no pueden alzar ni la voz y decir, me falta el acceso, ¿no? Entonces es como el gran pendiente histórico que tenemos como país. Y no es quizá que lo hayamos soslayado, aunque sí parezca, porque es una carga. Estamos en muchos temas y nos falte ese elemento fundamental, sociológicamente valioso, que es la solidaridad social. Es como que de la pobreza que se encarguen otros, ¿no? De la falta de acceso están otros. Yo viví también un poco eso cuando estaba participando en el SAT. Hablábamos de la problemática de la evasión y decíamos, necesitamos que nos ayuden todos para alinear estrategias y demás, y por ahí de repente nos contestaban, pues eso es chamba del gobierno. Y perdón que lo diga con esas palabras, pero pues esas son frases que escuchamos. Entonces, no, de veras, si nos preocupamos un poco más del prójimo, y eso tiene un alto sentido sociológico, no es una cosa nada más moral, tiene incluso un valor económico. Sí. Va a salir todo más barato en la medida que nos preocupemos por los demás. En fin, Margarita, pues te aprecio que le hayas dedicado estos minutos a todas las personas que nos escuchan. Te mando un saludo, felicidades, y pues por ahí nos seguiremos encontrando. Muchas gracias, Joaquín, por el interés, muchas gracias por el espacio y que pase muy buen año. Oye, nada más déjame... todos sus radioescuchas. Es Margarita Ríos Farjat, que ya veremos cómo votó en su momento cuando el presidente López Obrador sometió a consulta de la Corte, que la Corte le concedió el proceder penalmente someter a proceso, mejor dicho, a 5 de sus antecesores.